Bueno, pues vamos a explicar de una manera muy ligera, rápida, ya hay otros sitios donde se explica esto en más profundidad, cómo se juega al Commands and Colors Ancients. Es un sistema en el que se reproducen batallas de la antigüedad, de romanos contra cartagineses, galos, etcétera, en la cual pues tenemos un campo de batalla que se puede personalizar poniendo pues, bosques, ríos, etcétera, y que básicamente está dividido en tres secciones por estas líneas que hay aquí. El flanco izquierdo, la zona central y el flanco derecho. Y aquí pues tenemos una serie de unidades que suelen ser o que son de infantería, de caballería y puede ser pues que también alguna unidad de asedio, etcétera. Aunque hay bastantes tipos de unidades y en principio puede parecer complicado, las reglas son muy sencillas porque, pues, en fin, viene bastante explicado. Las unidades de infantería están representadas por cuatro piezas, de tal manera que conforme van recibiendo ese impacto van perdiendo unidades y al terminar totalmente, pues se perdería esa unidad y el enemigo conseguiría un punto de victoria. Si observamos, las unidades de caballería están formadas por tres piezas, por lo tanto son un poco más frágiles en ese aspecto, y hay otras unidades como los elefantes que tan solo son dos piezas. Luego hay una unidad especial que son los líderes. Los líderes pueden ir solos por el campo de batalla, pero casi siempre van a ir unidos a unidades de combate, de tal manera que le dan ventaja a estas. Las unidades pueden ser de tres tipos. Tenemos unidades ligeras, que están representadas con un círculo verde, unidades medias, que tienen un triángulo azul, y las unidades pesadas tienen un cuadrado rojo. Estas que tenemos aquí son unas unidades ligeras especiales, son las tropas auxiliares o auxilia, que son una especie de mezcla entre unidades ligeras y unidades medias, porque por fin tienen la movilidad de las ligeras y la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de las unidades medias. El movimiento de las unidades pues depende de cada una. Por ejemplo, esto que son una infantería media podría mover uno y luego a continuación combatir. Las unidades ligeras en general mueven dos o mueven más y pueden combatir, o la caballería pues puede mover más. En fin, la caballería pesada mueve dos y combate, la caballería media tres. Ya depende de la unidad. Cada unidad tiene sus propias características. Los elefantes son una especie de tanques que tienen mucha capacidad de combate cuerpo a cuerpo. No todas las unidades tienen combate a distancia. En general, tan solo las unidades ligeras son las que pueden atacar a distancia, generalmente pues a dos hexágonos de distancia o a tres si son honderos o arqueros. El combate a distancia pues es un combate que sirve para hostigar, sabes que no te van a contraatacar, pero en general pues no suele decidir las batallas. Si una unidad se mueve y luego combate, pues lo que haría sería tirar un dado, ¿de acuerdo? Mientras que si se está quieta y quiere atacar a distancia, lo que haría sería tirar dos dados. Mientras que el combate cuerpo a cuerpo pues ocurre cuando hay dos unidades que están adyacentes entre sí. Este suele ser en general el combate más potente y el que causa bajas de verdad. ¿Cómo se hace el sistema de combate? Pues aquí tenemos los posibles resultados que hay en los dados. Estos son los 6 posibles resultados que hay. Cuando tú lanzas los dados y te sale un resultado de unidad ligera, unidad media o unidad pesada, tomaría un impacto si estás luchando contra ese tipo de unidad. Es decir, si estás luchando contra una unidad media, pues este no haría nada, pero este pues le restaría una unidad. Ya se sabe que si llegas a quitarle el último, pues destruyes la unidad. Y estos tres resultados, pues sería... la espada es un resultado en el cual le quitas le causas un impacto a la unidad siempre que sea en combate cuerpo a cuerpo y las unidades más pesadas, es decir, las unidades ligeras no tienen este resultado, no le hace nada para ellas. Sería pues a partir de auxilia para arriba, por decirlo así, las que sí tendrían un impacto consiguiendo este resultado en combate cuerpo a cuerpo. Este es el resultado del líder, ¿de acuerdo? Un líder puede estar enganchado en una unidad o ir suelto,
¿De acuerdo? Y el beneficio de líder se lo da a todas las unidades que tienes a su alrededor. Por ejemplo, ahora mismo tan solo esta unidad tendría el beneficio de líder, pero de esta manera esta también se podría beneficiar por ser adyacente. ¿Y qué significa eso? Pues que si te sale un resultado de líder en los dados, también haces un impacto adicional. Por último, el dado de la retirada, que lo que haría sería pues hacer que una unidad, en el momento en que una unidad tiene una retirada, pues se retiraría hacia su lado del mapa. Dependiendo de la unidad, pues se puede retirar 1, 2, o se tiene que retirar 1, 2 o hasta 4 hexágonos por cada estandarte. Si la unidad no se puede retirar, pues porque su línea esté bloqueada, por ejemplo, si estuviera aquí esta unidad y se tiene que retirar hacia ese lado del mapa y le saliese un resultado de retirada, no podría porque detrás está ocupado por unidades amigas o enemigas, eso da igual. Entonces, en tal caso, por cada casilla que no pueda retirarse, perdería una unidad. Si le toca retirarse 2 y no puede, pues pierde 2 unidades. Un aspecto que es más que interesante, que por eso lo vamos a explicar aquí, es el tema de la evasión del combate. Hay ciertas unidades que bueno, pues que no están diseñadas para combatir línea contra línea, ¿vale? Y por lo tanto son una serie de unidades que pueden evitar el contacto con el enemigo, ¿de acuerdo? Una caballería o unidades ligeras, pues si viene la infantería pesada a atacarle, no tienen por qué aguantar el combate, y lo que van a hacer pues es eso, evitar el contacto. Tal caso, ¿qué es lo que se hace? Pues el atacante tirará el número de dados que tenga que tirar, pero tan solo se anotarán como impactos los impactos que se correspondan con el tipo de unidad. En este caso pues serían los triángulos de unidad media o en este caso los círculos de unidad ligera. Ni retiradas, ni líder, ni espadas, ningún otro tipo de resultado se admitiría, tan solo esos. Con lo cual pues la unidad sencillamente pues recibe, no contraataca y se retira 2 casillas o una si no pudiese retirarse 2 casillas. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, pues imaginémonos que tenemos aquí esta infantería pesada luchando contra esta infantería media. El mecanismo de combate es bastante sencillo. El atacante tira dados primero, entonces al tirar dados anota impactos al defensor, que puede perder pues 1, 2, las que sea. Si el defensor no es destruido ni tiene que huir, pues mantiene la posición, con lo cual el defensor contraatacará. A su vez, tira sus dados, en este caso serían 4 dados por infantería media, y son guerreros, como estaban a plena potencia, son 4 dados igualmente, y entonces le anotarían los impactos a la unidad atacante. En caso de que la unidad defensora sea destruida o tenga que huir, entonces en tal caso existe una figura que se llama el avance de ímpetu, o momentum advance, que no paramos de decirlo, que lo que ocurriría es que la unidad que ha atacado ocupa la posición de la defensora, ¿de acuerdo? Y a su vez, si tiene un líder o si es una unidad de caballería, puede incluso hacer un segundo ataque, es decir, ha avanzado hasta aquí, destruye la unidad y ahora incluso puede volver a atacar a la siguiente unidad, lo cual es una ventaja bastante grande porque pues, puedes hacer 2 ataques con unidades potentes en un turno y romperle totalmente la línea al enemigo. Luego, pues eso, hay una serie de unidades que son capaces de ignorar unos resultados y demás, y el más interesante es que si tú tienes unidades que estén adyacentes entre sí, si una unidad tiene 2 unidades amigas adyacentes, puede ignorar un resultado de retirada. Es decir, aquí, aunque el atacante consiga un resultado de retirada, este podría ignorarlo y no tiene por qué retirarse. El punto clave de este juego es el motor de juego que tiene. Es un motor de juego en el que se supone que hay una niebla de batalla. Eso significa que con el polvo, con todo, pues no se ve bien la totalidad del campo de batalla, con lo cual, pues aunque tú quieras hacer cosas en una zona, a lo mejor no puedes. Y eso está representado por una serie de cartas. Dependiendo del nivel de tu general, pues puedes tener más o menos, que son las que te permiten realizar los movimientos. Por ejemplo, pues esta carta te permitiría mover 3 unidades por el flanco izquierdo. Si la juegas, pues podrías venirte al flanco izquierdo, activar 3 unidades, moverlas y combatir. Y a lo mejor el jugador contrario, aunque pueda contraatacarte en esa zona, si no tiene cartas que te permitan mover por aquí, pues se supone que no está viendo eso y por lo tanto pues no puede hacer nada, se tiene que centrar en otra parte del campo de batalla.
La verdad es que es un sistema bastante interesante, es una forma interesante de emular ese caos en la batalla y que da bastante juego. Y eso es todo, es un sistema muy jugable, son unas partidas muy rápidas, se me han echado un par de ellas o más en una tarde y muy divertido.